Muchos no lo saben, pero San Juan Bosco integra una lista de santos, beatos y hombres de Dios cuyos cuerpos sin vida no sufren la corruptibilidad, es decir, no se descomponen y se conservan intactos desde el día de su fallecimiento. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. Significado de incorrupto: un cuerpo humano que después de la muerte permanece sin propiedades de descomposición, a pesar de no haber sido embalsamado o preservado de ninguna manera. Son muchos los cuerpos de santos que naturalmente se mantienen incorruptos a pesar de muchos años de su muerte. Algunos santos se van secando muy lentamente, pero sin las propiedades de la corrupción. Algunos han producido fragancias u otros fenómenos milagrosos. Los que se han secado en algún grado a veces están recubiertos de cera sobre la negrura propia del tejido externo. Es el caso, por ejemplo, de Santa Catalina Labouré, San Vicente de Paúl, Santa Vitoria, etc. Otros se conservan con escaso tratamiento de este tipo, como el de Santa Catalina de Bolonia, Santa Margarita Redi, el Beato Sebastián de Aparicio, que se conserva en la ciudad de Puebla, México, o San Francisco Javier, que se conserva en Goa, la India, y fue muy maltratado por la Casa de Reliquias. Los incorruptos manifiestan el favor divino y son prenda del favor de Dios. Juan Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en Ivecchi, caserío de Castelnuovo d'Asti, hoy Castelnuovo Don Bosco. Su familia es de pobres campesinos. Queda huérfano de padre a los 2 años. Su madre Margarita lo saca adelante con suavidad y energía. Le enseña a trabajar la tierra y a ver a Dios en la hermosura del cielo, en la abundancia de las cosechas y en el pedrisco que machacaba las viñas. Un misterioso sueño marca su vida en los 9 años. Su camino queda orientado a la luz de este. Será sacerdote. Con 26 años, y ya como sacerdote, Don Bosco llega a Turín en 1841, en plena revolución industrial. Don José Cafaso, su director espiritual, le da este consejo: camina y mira a tu alrededor. Es así como el joven sacerdote explora la miseria humana. Esta lo sacude con fuerza. Los suburbios de la ciudad eran hervideros juveniles, focos de vicio y de peleas, verdaderas zonas de desolación. Adolescentes ociosos y aburridos vagabundeaban por las calles listos al robo. Las cárceles le impresionan sobrecogedora. Sale de ellas totalmente decidido. Como sea, debo hacer lo imposible para evitar que encierren en ellas a chicos tan jóvenes. Muchos curas de entonces esperaban que los jóvenes emigrantes fueran a sus iglesias y sacristías a recibir la catequesis tradicional. Otros intentaban probar nuevas formas de apostolado, un apostolado volante yendo directamente a fábricas y talleres, comercios, hosterías y plazas. Don Bosco es uno de ellos. El 8 de diciembre de 1841 acoge a Bartolomé Garelli, el primer chico de la calle. A los 3 días tiene consigo a 9, y, 3 meses más tarde, a 25. En verano de 1842, son más de 80. Así es como nace el oratorio. Su primera bienhechora es su madre, Margarita, pobre campesina analfabeta que tiene entonces 59 años. Deja su casita en la aldea y acompaña a su hijo. Se encargará de la cocina y de la ropa de los bribonzuelos. Más de uno de aquellos mismos muchachos que tienen a Don Bosco como padre y maestro, quieren llegar a ser como él. Y así nace la congregación salesiana con el nombre de Sociedad de San Francisco de Sales. Don Bosco promete a los suyos pan, trabajo y el paraíso. En otoño de 1853, empiezan a funcionar en Baldoco los primeros talleres. Don Bosco en persona es el primer maestro. En un sueño Don Bosco vio que una gran barca, la iglesia, navegaba en un mar tempestuoso piloteada por el romano pontífice, y a su alrededor había muchísimas navecillas pequeñas, los cristianos. De pronto aparecieron un sinnúmero de naves enemigas armadas de cañones, el ateísmo, la corrupción, la incredulidad, el secularismo, etc., y empezó una tremenda batalla. A los cañones enemigos se unen las olas violentas y el viento tempestuoso. Las naves enemigas cercan y rodean completamente a la nave grande de la iglesia y a todas las navecillas pequeñas de los cristianos. Y cuando ya el ataque es tan pavoroso que todo parece perdido, emergen desde el fondo del mar 2 inmensas y poderosas columnas, o pilares.
Sobre la primera columna está la Sagrada Eucaristía, y sobre la otra la imagen de la Virgen Santísima. La nave del Papa y las navecillas de los cristianos se acercan a los dos pilares y asegurándose de ellos ya no tienen peligro de hundirse. Luego, desde las dos columnas sale un viento fortísimo que aleja o hunde a las naves enemigas, y en cambio a las naves amigas les arregla todos sus daños. Todo el ejército enemigo se retira derrotado, y los cristianos con el Santo Padre a la cabeza entonan un himno de acción de gracias a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora. El sueño es detallado e incluye a varios papas. La Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir graves daños, pero al fin el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Sin dudas el sueño de Don Bosco nos hace recordar a las palabras que María dijo en Fátima en 1917. Cuando todo parezca perdido, mi corazón inmaculado triunfará. Después de extender la congregación y su sistema preventivo por todo el mundo, Italia, Francia, España, Argentina, Don Bosco muere el 31 de enero de 1888. Una de sus últimas frases está dedicada a quienes más amó. Decid a mis muchachos que les espero en el paraíso. Don Bosco, movido por el Espíritu Santo, dio vida a varias fuerzas apostólicas y a un amplio movimiento de personas que de diferentes maneras trabajan en favor de los jóvenes y de las clases populares. Dos eran las armas de que se servía, sobre todo, de Bosco, para formarles: la Eucaristía y la penitencia. Estos dos sacramentos obraban maravillas en aquellos jóvenes, hasta le creyeron un poco mal de la cabeza por los sueños que llenaban su corazón y su mente en favor de los abandonados. Obraba milagros, pero siempre era ella, la Virgen Auxiliadora, quien los hacía, decía él. No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado. Cada ladrillo de esta iglesia se refería a la gran basílica que en su obsequio empezó en 1863, es una gracia de la Virgen María. Para continuar su obra en 1857 fundó los Salesianos y poco después las Hijas de María Auxiliadora. Ellos llevan su espíritu. Antes de que le llegue su preciosa muerte, 31 de enero del 1888, verá su obra extendida por varias naciones del mundo, y hoy es una de las mayores de la Iglesia. La incorruptibilidad de Don Bosco es un signo vivo del amor de Dios. Recuerda visitar http://www.youtube.com/supercatólico, tu canal de evangelización, cuya única finalidad es que conozcas y ames a Dios.